Vamos a hacer otro de los problemas adicionales que corresponden a calcular los potenciales en distintos puntos de una titulación de hierro 2 que se está valorando con serio 4 agregando desde bureta. ¿Sí? El problema nos dice lo siguiente: se titulan 20 mililitros de una solución de hierro 2 de concentración 0,05 molar con una solución de serio 4 de la misma concentración en ácido perclórico 1 molar. Nos dan los potenciales formales en perclórico, ¿sí? De la cupla de hierro 3 y hierro 2 y la cupla de serio 4 y serio 3. Lo que nos pide el problema es calcular el potencial de reducción de la mezcla luego del agregado de 5 mililitros de serio 4 y nos pide también lo mismo después del agregado de 40 mililitros de serio 4. Para poder hacer este problema, primero que nada tenemos que anotar los datos que nos da el problema. El volumen de la muestra que estamos titulando de hierro corresponde a 20 mililitros. La concentración de hierro corresponde a 0,05 molar. La concentración del titulante, es decir, el serio 4 con el que estamos titulando, corresponde a 0,05 molar. Y el volumen de serio es lo que va variando. Nosotros en la titulación vamos a arrancar desde que no agregamos nada de serio hasta que titulamos completamente el serio. Entonces, el potencial del sistema va a ir variando de acuerdo a que se vaya consumiendo el hierro que tenemos en el horno de hierro. Tenemos que pensar acá cuál es la reacción de titulación. La reacción de titulación entonces es la combinación del hierro 2 con el serio 4 para producir la oxidación del hierro 2 a hierro 3 y la reducción del serio 4 a serio 3. Esto entonces nos queda de esta forma la reacción de titulación. Y ahora, para poder ver cómo vamos a poder calcular el potencial en el sistema, tenemos que darnos cuenta las cuplas que van a estar presentes en el sistema a medida que vaya ocurriendo la titulación. Entonces, tenemos dos cuplas, la de hierro 3 y la de hierro 3 y hierro 2 y la de serio 4 y serio 3. Entonces, en cualquier punto de la curva vamos a poder usar estas dos expresiones para calcular el potencial del sistema. Pero dependiendo de la zona de la curva en donde nos encontremos, quiero decir con esto, si estamos antes del punto de equivalencia o después del punto de equivalencia, nos va a convenir usar una u otra expresión. En particular, antes del punto de equivalencia nos va a convenir trabajar con la de hierro. ¿Por qué? Porque vamos a poder encontrar fácilmente expresiones para calcular la concentración de hierro 2 y hierro 3 que nos va quedando en el sistema en función de los datos que nos da el problema al inicio. El volumen de hierro que tenemos, la concentración de hierro que tenemos y bueno, el volumen de serio que hayamos agregado en ese punto, estando antes del punto de equivalencia. Y para zonas después del punto de equivalencia nos va a convenir trabajar con la segunda expresión porque vamos a encontrar expresiones fáciles para calcular la concentración de serio 3 y serio 4 para después del punto de equivalencia. Entonces la primera nos va a servir para antes del punto de equivalencia y después la otra nos va a convenir para después del punto de equivalencia. Entonces, lo primero que podemos hacer ahora es calcular como primera idea cuál es el volumen de punto de equivalencia. Entonces, para el cálculo del volumen de punto de equivalencia es cuestión de ver que la reacción acá es 1 a 1, entonces podemos igualar los milimoles y de acá nos termina quedando que el volumen, si igualamos volumen de serio por concentración de serio dividido volumen de hierro por concentración de hierro y pasamos dividiendo la concentración de serio, el volumen de punto de equivalencia corresponde a 20 mililitros. Es decir, que cuando nos pide el primer inciso, el inciso A, que nos pide calcular a 5 mililitros de serio, cuando hayamos agregado 5 mililitros de serio, vamos a estar antes del punto de equivalencia. Y como estamos antes del punto de equivalencia, nos conviene trabajar con la expresión que habíamos dicho que íbamos a usar antes. Fíjense que el potencial formal lo tenemos como dato, dado. Lo que necesitamos ahora encontrar son expresiones para calcular la concentración de hierro 2 que va quedando en el sistema y la concentración de hierro 3 que se va formando en el sistema. ¿Cómo podemos hacer para calcular la concentración de hierro 2? Acá tenemos que pensar que inicialmente teníamos volumen de hierro por concentración de hierro de milimoles de hierro 2 y se fueron consumiendo por cada milimol que vamos agregando de serio. Entonces, lo podemos calcular como los milimoles de hierro que teníamos inicialmente menos los milimoles de serio que agregamos. Para que quede la concentración tenemos que dividir por el volumen total que tenemos en el sistema. ¿Sí? Del mismo modo, la de hierro 3 la podemos calcular como inicialmente no teníamos nada de hierro 3 y por cada milimol de serio que agregamos se va formando hierro 3 en el sistema.
De forma tal que usamos esta expresión para poderlo calcular. Con estas dos expresiones nos metemos en el paréntesis que tenemos en el logaritmo acá y llegamos a esta expresión para calcular el potencial antes. Y después, bueno, es cuestión de ver cuáles son los datos. Fíjense que acá les va a quedar como 20 menos 5 dividido 5. Eso hace que el término que queda en el corchete sea igual a 3. Multiplicamos por esto, tenemos el potencial inicial y con eso podemos calcular que el potencial corresponde a 0,72 voltios. Y ahora hacemos la segunda parte, que va a ser sencillamente para otro volumen, para 40 mililitros. Este volumen es mayor que el volumen de punto de equivalencia, entonces ahora estamos después del punto de equivalencia. Después del punto de equivalencia nos conviene trabajar con esta expresión que tenemos acá. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a trabajar con esta expresión. Pero para poder usar esta expresión necesitamos conocer una expresión para calcular la concentración de serio 3 y otra expresión para calcular la concentración de serio 4. La de serio 3 podemos pensar que todos los milimoles que se formaron de serio 3 provinieron de su reacción con el hierro 2 que teníamos. Entonces los milimoles de hierro dividido el volumen total nos va a dar la concentración de serio 3. Y si seguimos agregando más serio 4, o sea, si ya estamos por después del punto de equivalencia, el serio 4 que cae en la solución, digamos que se incorpora a la solución, no tiene con quién reaccionar, por lo tanto se empieza a acumular. Entonces el serio 4 lo podemos calcular como el exceso de serio que agregamos respecto de lo que teníamos de hierro. Entonces podemos usar esta expresión para calcularlo, que serían los milimoles de serio totales que pusimos, menos aquellos que gastamos en la titulación del hierro. Y, bueno, dividir el volumen total también para que nos quede. Con estas dos expresiones nos metemos acá y nos termina quedando esta expresión que tenemos acá. Y después con esta expresión, fíjense que esto le va a terminar quedando como que acá queda un 1, el logaritmo de 1 da 0, entonces toda esta expresión termina haciendo que esto nos termine quedando igual que el potencial formal de serio 4 a serio 3. Y con eso pudimos entonces resolver el problema que nos pedía calcular el potencial en estas condiciones. Bien, bueno, eso fue todo. Espero que se haya entendido. Muchas gracias por ver el video. Cualquier cosa no duden en consultar, que para eso estamos. Un abrazo.